Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo Bien, está? doctor. Bien, bien. Vamos a empezarle de una vez para aprovechar el rato. Y el día de hoy vamos a revisar los trastornos disociativos, que son fenómenos que luego te vas a encontrar con alguna frecuencia, a lo mejor no muy frecuentemente, digo, ni con mucho, se parecen en frecuencia a los que ya revisamos, o sea, a las cuestiones, por ejemplo, depresivas o los trastornos de ansiedad o incluso las esquizofrenias o los trastornos de la personalidad. Sin embargo, bueno, pues son cuadros que se consideran así como tradicionalmente psiquiátricos, pues, y además están en el programa, pues entonces hay que revisarlos, ¿sí? Y entonces en estos trastornos disociativos, nos encontramos, les puse aquí la clasificación, previa, nada más para señalar que acá estaban, separados la amnesia disociativa y la fuga disociativa, ¿sí? Y ahora en la nueva clasificación DSM, la amnesia viene junto con la fuga disociativa, que ahorita vamos a ver de qué se trata cada una. Lo más probable es que sea porque en la fuga disociativa pues también hay amnesia, ¿verdad? Entonces como que no tiene caso considerarlos como cuadros diferentes. El otro cuadro incluido es la identidad disociativa, que era lo que antiguamente le decían personalidad múltiple, ¿no? Pero bueno, la manera apropiada de llamarlo en el manual diagnóstico actual es identidad disociativa. Además, está el trastorno de despersonalización, desrealización. Y como siempre en el DSM-5 incluye otro trastorno disociativo especificado y el no especificado. Pero bueno, vamos describiéndolos en lo particular. Pero antes, bueno, mencionar que otros trastornos disociativos que se incluirían ahí en el rubro de otro trastorno disociativo especificado, pues pudieran ser el disociativo de trance. Y aquí mencionamos también el estrés agudo, porque, bueno, por las razones que ahorita vamos a ver adelantito, ¿sí? Pero este conjunto de trastornos, tienen esta característica, o sea, más que el contenido mental, tal cual, ¿sí? Lo que está alterado es cómo se organiza o se estructura ese contenido mental en el funcionamiento de la persona, ¿sí? De tal forma que el núcleo, pues, de la alteración acá es esta falla en las funciones de integración de los diferentes aspectos del funcionamiento mental de las gentes, ¿no? Porque digo, normalmente, la película la vivimos de forma continua todos los días y todas las noches. Me refiero a que luego todo lo que vivimos durante el transcurso de las 24 horas, pues en general lo consideramos así. Vaya, así lo vivimos, como una sucesión continua, ¿no? Pero en los trastornos disociativos,
hay acontecimientos que luego quedan aislados, ¿sí?, de otros procesos mentales que normalmente se encuentran asociados a estos, ¿sí? Como, por ejemplo, la memoria, ¿no? O la identidad. Y ahorita vemos en qué consiste esto, ¿no? Entonces, bueno, en general, el problema acá es que no hay el acceso inmediato que luego la persona normal tiene a toda su estructura de personalidad o a su contenido mental. Vaya, si ustedes se quieren acordar de algo, pues hacen un esfuerzo y les brinca la memoria esa cosa, digo, de la que luego normalmente se puede uno acordar con facilidad. Y acá en los broncas disociativas, ese procesamiento se altera, pues. Y luego la otra cosa, es que generalmente el mejor tratamiento para estas variedades patológicas, pues es la psicoterapia, aunque también se pueden emplear medicamentos, como vamos a mencionar ahorita. Pero entonces, bueno, a lo mejor aquí describir con un poquito más de detalle a qué se refiere el fenómeno ese de la famosa disociación. Y entonces, como pueden ver ahí ustedes, pues es un evento en el que luego el trauma es un suceso importante, o sea, se considera que la disociación está causada por el trauma. Y en general, lo que luego va a ocasionar la presencia del trauma es que se levanten barreras que generalmente son amnésicas, pues. ¿Sí? Y los contenidos ahí se van a quedar en algún lugar sin transformación, porque luego generalmente son recuerdos traumáticos, ¿no? Y la mejor manera de acceder a esos recuerdos traumáticos es un procedimiento hipnótico, aunque en las áreas de la psicoterapia luego, pues se trabaja con esos recuerdos y luego se intenta controlar otra vez la entrada del sujeto a esas partes de la memoria que luego se disociaron, ¿no? Y acá lo comparan con este otro fenómeno que es un mecanismo de defensa. Bueno, los dos son mecanismos de defensa, ¿no? En ambos casos es una manera de funcionar de la mente que luego defiende al sujeto de, o defiende la integridad del yo del sujeto, ¿sí?, de su, de su estructura mental, pues. Nada más que en el caso de la disociación, generalmente la defensa es contra un trauma, contra un evento exageradamente desagradable, pues, y agresivo para el sujeto. Y en el caso de la represión, pues más bien la fuente es el conflicto que luego se establece, sobre todo relativo con o relación con deseos inaceptables de la persona, que luego pues pueden ser muchas veces de naturaleza agresiva o de naturaleza sexual, ¿no? ¿Sí? Y entonces estas cosas que el sujeto no tiene claramente en la mente, digo, que no las tienes conscientes, no las tienes conscientes porque las tienes reprimidas, digo, según la teoría, ¿no? Y entonces están reprimidas, pero ahí andan en los sueños y en las veces que se te escapan los lapsus de la lengua, ¿no? Y luego la manera de llegarle de llegarle al contenido de esas cuestiones, se supone, según la psiquiatría dinámica, pues es a través de la interpretación de lo que está sucediendo, y eso se trabajaría en la psicoterapia, incluyendo el fenómeno de la transferencia, o sea, lo que la persona luego empieza a sentir, vaya, emocionalmente, pues, hacia la persona con la que está trabajando
el proceso psicoterapéutico, ¿no? Y en el caso de la disociación, pues acá tampoco se acuerda el sujeto a lo mejor de lo que pasó, pero acá estamos hablando de un sujeto traumático, ¿sí? Y el suceso traumático luego se tiene que trabajar también en la psicoterapia, ¿sí? Para tratar de controlarlo. Entonces son cosas un poquito diferentes, no es exactamente lo mismo. Pero bueno, luego después de esa disertación teórica, tendríamos que ver que en la práctica, pues no es infrecuente que aparezcan fenómenos disociativos en muchas gentes en muchos momentos. Es decir, todos nos disociamos un ratito durante el día, a lo mejor en el rato que vas manejando de un lugar a otro, a lo mejor realmente ni siquiera te acuerdas cómo fue que llegaste porque ibas pensando en otra cosa. Entonces digo, es precisamente esto que les estaba mencionando hace un momentito, de que para funcionar así como funcionamos a diario, como con el video encendido, pues, y con el micrófono y todo, pues todo eso requiere que varios subsistemas que son autónomos funcionen armónicamente, ¿no? Entonces, por eso dice aquí que no es, que digo, lo raro no es que haya trastornos disociativos, lo raro es que no sean más frecuentes, dada la complejidad de funciones que luego tenemos que tener a la mano para poder funcionar así de manera continua. Digo, como luego suponemos que funcionamos, ¿no? Pero bueno, les digo, en este sentido decíamos, la disociación está originada, pues, por un evento traumático y aquí les puse la definición particular de trauma, pues, que sería esto de sentirse como totalmente indefenso, ¿sí? Y sin control, porque te convirtieron en una cosa o pues sí, te convertiste en una cosa a lo mejor ante un evento que no puedes controlar, digo, alguien que está interaccionando de manera agresiva contigo, digo, de manera agresiva me refiero en el sentido físico o sexual, o como dice acá, la indiferencia de la naturaleza, o sea, estar en medio de un ciclón que se está llevando casas y tractores y vacas y gente, pues debe ser muy desagradable y entonces, bueno, ahí se debe sentir uno como sin defensa y también sin control. A eso es a lo que se considera un trauma, ¿no? O haber vivido un trauma. Y entonces, bueno, por esto les decía que les puse ahí el trastorno por estrés agudo, que bueno, está en el grupo de los trastornos en los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, nada más que aquí lo recordamos porque por lo menos la mitad de los síntomas del estrés agudo son disociativos, si ustedes se acuerdan de los criterios, ¿sí? Vaya, en el trastorno disociativo y en el estrés postraumático, a la persona le pasan estos rollos de que de repente sienten que como que están extraños o como que el mundo es extraño o como que están viviendo en un sueño. Y entonces, bueno, todo eso que aparece después de un trauma puede ayudarnos a predecir que luego se va a venir también un estrés postraumático, porque cerca de un tercio de los sujetos que tienen trauma grave van a tener estrés agudo, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues a final de cuentas así funciona la mente y en algunos casos la disociación tal cual puede ser útil en ese momento del trauma. O sea, a lo mejor en el episodio traumático propiamente
pues pudiera ser útil para mantener la integridad del funcionamiento mental a la larga, el hecho de que el sujeto como que pueda desconectarse, ¿no? ¿Sí? Ahora, en el caso del estrés agudo, les decía, la diferencia con el estrés postraumático es que el estrés agudo pues dura entre 48 horas y un mes, ¿sí? Y el postraumático, decíamos, son síntomas que aparecen un tiempecito después. Pero bueno, eso ya lo revisamos en los trastornos relacionados con el estrés. Y en los cuadros disociativos, pues el primero, el más frecuente, es la amnesia disociativa. O sea, si quieren, pónganle amnesia psicógena, pues. Estos cuadros son los que en otros tiempos se llamaban histeria, ¿sí? Particularmente estos, pues histeria disociativa, ¿verdad? Porque bueno, pues había histeria disociativa y había histeria conversiva. Y entonces hay personas que luego pueden olvidar cosas, a lo mejor no pueden recuperar información personal importante o información con carácter traumático o estresante, y ese olvido es de una amplitud que no se puede explicar exclusivamente por el olvido ordinario, o sea, como que va más allá de lo que normalmente se te olvida. Y entre más grave es el trauma, más frecuente la amnesia, ¿sí? Entonces, bueno, se puede presentar con estas características. El sujeto no puede recuperar recuerdos que antes sí podía, ¿sí? Muchas veces son de naturaleza traumática o estresante, y la duración del cuadro, pues el tiempo puede ser de algunos minutos hasta varios años, como les digo, dependiendo del trauma. Y también se puede presentar de manera episódica, o sea, puede ser que al sujeto le suceda en varias ocasiones, ¿sí? Frecuentemente te la encuentras asociada con estos cuadros, como siempre, con depresión, con consumo de alcohol. Es frecuente la asociación de amnesia disociativa con bulimia o con la otra variedad de histeria que ahora se llama trastorno de conversión. Digo, que generalmente es la presencia también de sintomatología pseudoneurológica, pues, ¿sí? Y también, a lo mejor en menos cantidad, además de la amnesia disociativa, te puedes encontrar alguna variedad de trastorno de personalidad, particularmente histriónico, dependiente o limítrofe. Pero bueno, vámonos adelante ahorita con más agilidad. El tratamiento, pues como les dije ahorita hace rato, se recomienda la hipnosis por las características de estos pacientes, o sea, son altamente hipnotizables, ¿no? O sea, como que son fácilmente sugestionables. Entonces lo que se hace es tratar de que experimenten el pasado antes de que se les olvidaran las cosas como si fuera hoy, y luego se les reorienta para que experimenten qué fue lo que sucedió en esa temporadita de la que no se acuerdan. Pero luego en ocasiones, pues hay quienes pueden utilizar benzodiazepinas. En la actualidad, por ejemplo, lorazepam, ¿sí? Digo, está descrito esto de hacer una entrevista asistida con fármacos, o sea, poner una cantidad de lorazepam que no sea, vaya, que no sea hipnótica pues para el paciente, pero que sí le baje la ansiedad, y entonces que se presente un periodo como de mayor relajación, donde la persona pueda hablar como con mayor soltura, aunque muchos de estos casos se van a resolver solitos, pues, ¿sí? Y bueno, obvio que si, que si eso que no se puede recordar es traumático, probablemente se vaya a requerir un periodo más prolongado de apoyo psicológico para poder integrar esas cosas. Tanto la cuestión cognitiva, o sea, el recuerdo de lo que pasó, pero también
las emociones que estaban o que se encontraban asociadas con esos recuerdos, ¿no? Entonces, bueno, por eso decíamos que, que este tipo de trastornos, pues generalmente se considera que tendrían que ser abordados con procesos psicoterapéuticos, ¿no? Esto básicamente pues es una técnica donde se le pide al paciente que viva las cosas, o más bien que las, que las intente imaginar como si las estuviera viendo en una pantalla en blanco, ¿no? Bueno, ya cuando se las imagina, pues ya la pantalla no va a estar en blanco, pero pues es que primero hay que pedirle que se imagine que ve una pantalla o que tiene una pantalla. Digo, de manera de que pueda revivir el suceso este traumático, pero tratando de convencerlo a toda costa de que a pesar de todo van a seguir seguros y cómodos, ¿verdad? De que la situación actual no es amenazante, ¿sí? Y de que es suficientemente apropiada para que se pueda acordar de las cosas. De tal forma que luego lo que se trata es precisamente de llegar hasta lo que se encontraba disociado de la memoria, trabajar con la emoción que luego esos recuerdos despierta y luego integrar emoción y pensamientos, ¿no? Digo, en un proceso psicoterapéutico, claro. Y por otro lado, además de la amnesia, está la fuga disociativa. Esta onda se refiere a esto, esta sería la cosa central. Están descritos, digo, y están descritos casos, como les decía ahorita, que pueden durar años, ¿sí? De personas que de repente se van a otro lado de manera repentina e inesperada y luego te los encuentras en otro lado, ¿no? Además no se acuerdan de su pasado y luego, cuando se los encuentran en otro lado, están confusos sobre su identidad personal o asumen una nueva identidad. Hay que distinguirlo del otro cuadro disociativo, que es la personalidad múltiple, o de que el sujeto haya usado sustancias o tenga otra enfermedad médica que nos explique por qué, por qué se fue, ¿verdad? Como dice la canción. Obvio, como todo trastorno, pues debe producir malestar o deterioro del funcionamiento. Y sí, pues bueno, si te vas a otro lugar de repente y luego no te acuerdas quién eres, pues por un lado te debiste de haber sentido muy mal y por otro lado a lo mejor ya no es el mismo de antes, ¿no? Entonces, bueno, igual que con la amnesia, para recuperar las cosas relacionadas con la memoria y con la identidad, pues se puede utilizar la hipnosis, ¿no? ¿Sí? Acá está una técnica que les transcribí ahí. Nada más que les digo, más bien luego la dificultad es encontrarte a alguien que realmente tenga la capacidad esta de sugestionarse tanto que cuando le digas esto, pues ponga realmente a flotar sus manos en el aire como si fueran un globo, ¿no? Para que en ese momento se pueda concentrar. Es decir, es una técnica de inducción hipnótica, ¿no? Que se puede utilizar, nada más que luego la dificultad es encontrar el ambiente apropiado, pues, por un lado, y por otro lado, la persona que tenga realmente, sobre todo una bronca disociativa, pues es donde la hipnosis se supone que funciona mucho mejor, ¿sí? Y luego, además, está el de despersonalización, que les decía, en el DSM-5 se llama de despersonalización de realización porque las dos manifestaciones aparecen y se trata de esto, o sea, donde el sujeto siente que, que él mismo ya no es real o que se siente raro o extraño, incluso el
la experiencia de que está observando desde fuera sus propios procesos mentales, pero con un sentido de realidad intacto y además con conciencia de que existe esta distorsión en su experiencia perceptiva, ¿no? Les digo, incluye la desrealización, que luego es esto, digo, por un lado está la despersonalización, donde el sujeto se siente raro, pero luego la desrealización es el evento en que el sujeto percibe el entorno como raro, o sea, lo ve como irreal o como en un ensueño, pero en un ensueño gacho, pues, no en un ensueño bonito, ¿sí? Como tipo de pesadilla. Y entonces, frecuentemente viene acompañado de ansiedad o más que ansiedad, angustia o fobias también. Digo, coexiste pues con ellas. Esta onda del trastorno de despersonalización, desrealización. Y a lo mejor esta onda de ansiedad implica este pensamiento que luego muy frecuentemente nos describen las gentes que tienen ansiedad, que es este temor a volverse loco, ¿no? Y entonces, bueno, en este caso particular de la despersonalización, desrealización, aunque viene como trastorno en el grupo de los cuadros disociativos, aparece, fíjense ustedes, exclusivamente con otro trastorno mental. O sea, no te lo vas a encontrar solo. Generalmente si detectas despersonalización, desrealización, te vas a encontrar que el cuate o tiene esquizofrenia o tiene un cuadro de ansiedad, por ejemplo, un trastorno de pánico, o tiene trastornos de estrés, o usa drogas, o es el efecto de una droga, ¿sí? O es causado por la privación sensorial, o está deprimido. Digo, una persona con un episodio depresivo mayor, bueno, que luego generalmente es episodio depresivo mayor con ansiedad como especificador agregado, pues frecuentemente te van a relatar también broncas de despersonalización, desrealización. Nada más que lo vas a considerar como un diagnóstico aparte y no como un síntoma aislado cuando él sea persistente y predominante, o sea, cuando sea una cosa muy molesta y que haya durado mucho tiempo, pues entonces le agregas el diagnóstico aparte de trastorno de despersonalización, desrealización, ¿sí? Igual que nosotros, pues acá mencionamos la técnica esta de la pantalla imaginaria para poder ver con más claridad las cosas y luego separar las cuestiones cognitivas de las respuestas somáticas del paciente. Se les puede entrenar al paciente en técnicas de relajación, que luego hay quienes le llaman también autohipnosis. Las técnicas conductuales se pueden usar, como esto de la intención paradójica, ¿no? O la inundación, digo, cualquiera de estas se puede usar, o incluyendo esto de los registros y el refuerzo positivo, que son cuestiones como que hay que platicarlas con el paciente, o sea, no sé, por ejemplo, intención paradójica, es decir, si es algo que le cause mucha molestia al sujeto, pues tú puedes indicarle que se programe sus episodios de despersonalización, o sea, pues, vaya, que se los provoque voluntariamente, pues, ¿no? O sea, va a hacer todo el esfuerzo por que le pase eso, pero vamos a ponerle horario, ¿verdad? O sea, lo va a empezar a sentir a tal hora. Digo, sería como una cuestión de tipo, como dice aquí, conductual, ¿verdad? O
sea, vamos a tratar de programar sus episodios de despersonalización y en ese rato, pues sufra toda la despersonalización que quiera, pero luego termine a tal hora, ¿sí? Entonces, bueno, eso es la cuestión de la intención paradójica, la cual le pueden agregar ustedes y lleva un diario de los ejercicios que haga durante el día y luego ya nos vemos dentro de 2 semanas. Entonces, bueno, esas serían como las técnicas conductuales. Aunque generalmente, pues esas se las dejamos regularmente al psicólogo, ¿no? Digo, la mayor parte de las cosas que tienen que ver con psicoterapia, pues luego generalmente las canalizamos con algún psicólogo. Pero por el lado de los medicamentos, pues se han empleado de todos, ¿no? Aquí, como pueden ver ustedes, casi cualquier cosa, como decíamos ahorita, pues bueno, por ejemplo, aquí en el de despersonalización decimos, pues aparece exclusivamente en el curso de otro trastorno. Entonces, si ves que es un esquizofrénico y también tiene despersonalización, pues obvio que le vas a dar antipsicóticos, ¿no? Si ves que es un cuadro de ansiedad, pues generalmente vas a combinar a lo mejor antidepresivos con benzodiazepinas y en algunos casos incluso antipsicóticos, ¿no? Digo, igual que si es un cuadro depresivo. Entonces, de medicamentos, pues se han empleado de todos, incluyendo hasta estimulantes y terapia electroconvulsiva, claro, depende luego de la combinación sintomatológica que cada paciente presente, ¿no? ¿Sí? Y luego también, bueno, de tu experiencia clínica particular, de hecho, casi cualquier cosa, ¿no? Digo, por el lado farmacológico. Lo más frecuente, pues antidepresivos o, o benzodiazepinas en algunas ocasiones, ¿no? Con las precauciones luego pertinentes, ¿sí? Y el otro cuadro, incluido en los trastornos disociativos, pues es que se llama identidad disociativa, que se refiere a esto de la presencia de dos o más identidades o personalidades, ¿no? Diferentes, que luego por lo menos dos de ellas controlan el comportamiento del sujeto. Un trastorno, digo, creo yo, poco frecuente. Yo nunca he visto uno en la vida y nunca he conocido un psiquiatra que me haya comentado que haya visto uno de estos. Sin embargo, en la bibliografía luego se refiere que se presentan con cierta frecuencia, ¿verdad? Y entonces, bueno, lo mencionamos aquí nada más porque viene en el programa, pero hay que tener en consideración algunas cosas como estas. Se trata de personas en las que se refieren antecedentes de abuso físico, sexual, ¿no? Se tarda mucho en hacer el diagnóstico, lo cual tampoco es raro, pues si en el trastorno bipolar, que es tan evidente, luego se refieren periodos de tardanza de hasta 15 años, ¿no? Entre que aparecen los síntomas y se hace el diagnóstico, pues ahora en un trastorno tan poco frecuente, pues a lo mejor la cuestión de hacer el diagnóstico se tarda bastante más, ¿no? Y bueno, les decía, yo nunca he visto uno, ¿sí? Más que en películas, pero si quieren ver una película seria sobre trastorno de personalidad múltiple o identidad disociativa, pues aquí le recomiendo esta, que debe de estar yo creo ya en todas las bibliotecas ahí digitales. Se llama Civil, ¿sí? Y es la historia de una muchacha con trastorno de identidad disociativa. Si hay alguien que tenga el interés suficiente y el tiempo para ver la película, que es bastante larguita, pues ahí se la recomiendo, ¿sí? Bueno, que no van a tener tiempo por lo pronto en el siguiente mes, porque se supone que van a tener exámenes, y que por cierto, mañana les voy a poner otro examen, pero sí vamos a tener clase, ¿sí?
sea, les pongo, digo, vemos la clasecita a la hora de la clase y ya en algún momento ahí suspendemos la clase y ya se ponen ustedes a contestar un examen, el cual va a Sí. depender, ¿sí? Perdón por interrumpirlo. ¿De qué sería el examen? De psiquiatría, Pues sí, pero Apenas está de, empezando. de lo que vimos ayer, de los trastornos de la personalidad, ¿sí? De los trastornos de la personalidad y de esto, de los disociativos nomás, ¿sí? Más que nada para cumplir con el requisito de que por lo menos hay que presentar 2 exámenes parciales, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí se van a quedar en la plataforma y así no nos tienen nada que decir al respecto de que no se hizo la evaluación. Y además, pues a ustedes les va re bien en los exámenes, pues, entonces no hay bronca. Digo, pero va a depender el examen, depende de mi estado de ánimo, ahora que sí. O sea, depende de cómo me sienta yo en la tarde. Si tengo tiempo y chance y ánimo de ponerme a hacerlo, pues mañana lo ponemos. De cualquier manera, estudiense eso de los trastornos de la personalidad y esto de los trastornos disociativos. ¿Eh? Ahí por favor y avísenle a las gentes que no se conectaron porque veo acá que son ustedes como que varios más que los que están ahorita en clase. ¿Sí? Pero bueno, acá está la comorbilidad que luego se describe frecuentemente como asociada con con este trastorno de personalidad múltiple, como siempre les digo, y luego la depresión es lo que ve uno todos los días y pues si te llega alguien que tiene personalidad múltiple, muy seguramente también va a tener un cuadro depresivo, ¿no? Luego, pues es universal el consumo de sustancias, pues nada raro. Y muy frecuente también el trastorno límite. Si ustedes se acuerdan ayer o antier que estábamos viendo, ayer, que mencionábamos la onda esta limítrofe, pues decíamos que uno de los criterios son broncas con la propia autoimagen, ¿no? Y entonces, pues no es raro de que veas que luego, además de la personalidad múltiple, luego también haces diagnóstico de trastorno límite. Nada más que sí, luego, es muy raro, pero como es tan raro, luego muy frecuentemente se va a diagnosticar como esquizofrenia, porque en general, pues no se está como acostumbrado a ver estos cuadros frecuentemente. Entonces, si llega alguien y te dice que o ves que un día tiene una personalidad y otro día tiene otra, pues entonces yo me supongo que si no estás acostumbrado a ver eso, digo, como me pasa a mí en mi caso particular, pues seguramente a lo mejor yo voy a pensar que es esquizofrénico, ¿no? Pero bueno, esperemos que el día que me llegue uno lo pueda diagnosticar apropiadamente. Pero en cuanto al tratamiento, pues bueno, básicamente es con, o sea, con psicoterapia, pues, que tendría como objetivo facilitar esta integración de elementos separados en la mente, que en este caso serían personalidades diferentes, ¿no? Y digo, el punto sería lograr que se resuelva esa falta de integración entre los recuerdos y diversos aspectos del yo del paciente, ¿no? También se puede utilizar la hipnosis, ¿sí? Tanto para el tratamiento como para el diagnóstico, y con ella se puede inducir el fenómeno disociativo, ¿sí?
que en este caso, pues sería la aparición de otra personalidad diferente a la que ustedes están enfrentando en ese momento, ¿sí? Lo que sigue acá en la presentación, pues es la descripción de las técnicas relacionadas con la hipnosis, ¿sí? Que ahí se las encargo para que la revisen ustedes con calma, porque ya me estoy quedando ronco, porque ya es la segunda clase. Habría que trabajar con esto de la recuperación de la memoria, ¿sí? La técnica de la pantalla que mencionamos para los otros trastornos disociativos, ¿no? Donde se puede pedir al paciente que en una pantalla dividida ponga por un lado el abuso que le cometieron y por otro lado cómo hizo para protegerse o qué hizo, ¿sí? ¿Qué digo? Pues debe ser complicado lograrlo. Digo, si hacer el diagnóstico está difícil, pues imagínense ya ponerse a trabajar en ello. Sin embargo, pues están descritas las técnicas que les anoté aquí en resumen, pues nomás para que las lean así muy por encimita. Aquí una estrategia como para acomodar lo que vaya, como que la intención pues de las gentes que trabajan con esto es como tratar de ser lo más organizados posible durante la psicoterapia, porque precisamente el problema con estas personas que tienen, por ejemplo, la cuestión de la personalidad múltiple es esta falta de integración de su propia personalidad, ¿no? Y entonces si se les da un marco así como muy bien elaborado, con aspectos muy específicos, entonces seguramente eso va a ser positivo para la recuperación de estas personas, ¿no? ¿Sí? Tener en consideración esto, pues digo, alguien que lo maltrataron gacho temprano en la vida, como pues son personas que tienen estos antecedentes, ¿no? Digo, si te pasó eso tan severo y tan feo, luego seguramente te quedas con la expectativa de que todo mundo te va a tratar igual. Y eso incluye a las personas que luego se ofrecen como terapeutas, ¿no? Entonces, estas ondas, los recuerdos y la transferencia esta traumática debe ser un tema constante a discutir en las sesiones con estos pacientes, ¿sí? Le estoy hablando como si supiera mucho de esto, pero bueno, les digo, nunca he enfrentado yo una cosa de estas. Digo, a lo mejor sí, pero en otro nivel, donde la persona no ha desarrollado un cuadro disociativo tan severo como estos, ¿no? Y a lo mejor, digo, con el trabajo psicoterapéutico se reducen estas manifestaciones, aunque no se eliminan por completo, ¿sí? Y por supuesto, pues bueno, a final de cuentas, estos síntomas tan elaborados, digo, elaborados en el sentido de complejos, pues a final de cuentas a estas personas les sirven de algo. O sea, el sujeto que tiene esto ejerce de la amenaza que representan estos traumas, ¿no? Y entonces, bueno, por supuesto que va a ser difícil enfrentar estas cosas, e incluso el paciente puede hacer la lucha por evitar la integración de estas personalidades, porque lo considera como que el psicólogo en este caso está tratando de matar a esas personalidades extras que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se debe trabajar en la psicoterapia,
para que el paciente pueda controlar la integración. Digo, todo suena como muy fácil, pero yo me supongo que debe ser bastante complicado, ¿no? ¿Sí? Y a final de cuentas el objetivo sería este, ¿no? Lograr como una continuidad mejor en la identidad, la memoria, la conciencia. Y a pesar de que muchos síntomas son relativamente resistentes a la onda farmacológica, pues luego los fármacos sí nos pueden servir para controlar algunos síntomas o algo de la comorbilidad, ¿no? Aunque las drogas no te sirven para tratar la disociación, digo, las drogas en cuanto a los medicamentos, pues si ves que hay ansiedad importante, pues la puedes controlar con benzodiazepinas, ¿no? ¿Sí? Claro, con las reservas de cada caso en particular. Igual, si ves que hay síntomas o signos somáticos y ondas suicidas, ¿sí? Sobre todo si viene asociada a una distimia o depresión persistente, una depresión mayor, pues aquí están los buenos inhibidores de recaptura de serotonina, ¿no? U otro antidepresivo que ustedes estén familiarizados con el uso, ¿sí? Y por supuesto, antipsicóticos, particularmente de segunda generación. Ya habíamos dicho que los de primera generación pues nos pueden generar frecuentemente broncas extrapiramidales e inclusive hacer que el paciente se sienta peor con este rollo de la disforia neuroléptica, pues mejor utilizarlos de segunda generación. Porque además de todo, pues pueden contener la conducta impulsiva, ¿no? Entonces, bueno, digo, tampoco está de más utilizar medicamentos. Hay quienes incluso sugieren usar beta bloqueadores y bueno, les puse también aquí en la presentación estas ondas disociativas de trance que luego en algunos casos son cuestiones más bien como de tipo cultural, pero luego pues les voy a pedir que la revisen allá en su casita en otra hora, porque ahorita ya se nos acabó el tiempo, ¿sí? Y entonces, bueno, en general son también fenómenos disociativos, que luego son conocidos como trance, ¿verdad? ¿Sí? Y que todos estos, o el estado de posesión, ¿verdad? Donde, bueno, es una posesión por designios de un espíritu, un poder o una divinidad, ¿no? Y después del cual el sujeto presenta amnesia total o parcial. Y entonces todas estas cosas son las que en alguna época se denominaban fenómenos histéricos, ¿verdad? O el trastorno disociativo de trance, en donde habría que tener en cuenta esto, ¿eh? No se consideran una práctica normal en el contexto cultural o religioso del individuo. O sea, digo, porque luego hay religiones donde esto se hace como de cajón, o sea, como algo cotidiano. Ahí así se acostumbra. Entonces, en ese caso, no es un trastorno disociativo, es una práctica cultural. Pero cuando no va incluido en un contexto de la cultura de esa persona o la religión de ese mismo sujeto, pues entonces ya hablamos de una onda disociativa de trance, ¿sí? Pero les decía, bueno, estos chequenlos ustedes ahí con calma a la hora que tengan tiempo, ¿sí? Y nos vemos mañana, ¿sí? Es más, estudiense esta presentación, estudienla hoy. Y lo de trastornos de la personalidad, y de estas cosas, les digo, si me da chance, pues ponemos el pequeño examencito mañana. Muy bien, Doc. Igual y nomás nos avisa la hora, ¿verdad? De que aquí hora. Ah, la hora va a ser la hora de clase, o sea, nos vemos a las 12. Ah, ¿Sí? okidoki, pues. Y acabando de platicar aquí un ratito,
pues ya los dejo para que contesten las preguntas otro ratito. ¿Sí? Ah, súper, muy bien, doctor. Ok. Ok. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta Hasta mañana. mañana. Gracias. Ok. Mañana, doctor, gracias. Hasta mañana, doctor. A Gracias. ustedes. Mañana.